¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a su programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com. Y como hemos dicho antes, con el propósito de provocar en usted un diálogo con Dios, provocar un diálogo con otras personas también, provocar un diálogo con compañeros, con amigos, inclusive con gente que piensa diferente, poder tener un diálogo. Y usted puede ver más de nuestro material en siguientepagina.com, algunos de nuestros videos en YouTube, algunos de los podcasts. Y esta plática me dio el punto de partida, la última entrevista o el último diálogo que tuvimos delante de ustedes con mi hija, con nuestra hija de Patricia y mía, con Carlet, que es alguien que le gusta pensar, que no le gusta estar dentro de la caja, sino ver el reino de Dios participando, siendo parte de formar una historia, de formar algo en el tiempo que le corresponde. Y yo deseo invitarlo a usted a vivir el tiempo que nos corresponde, entendiendo los tiempos, siendo llenos del Espíritu Santo y con la revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, le he titulado a este diálogo o a esta plática de hoy, Palabras y hechos con que formamos la historia. Porque sí, lo puede ver bien claro, ¿no? Que nuestras palabras y nuestros hechos son parte de la historia que estamos formando y que Dios quiere formar en nosotros y en el radio de influencia que Dios nos permite o que nosotros buscamos. Y hablando de la historia, cuando nosotros observamos las diferentes épocas de la historia en un contexto general, podemos observar que los hechos o las acciones que produjeron los capítulos históricos tenían o tienen, hablando de un tiempo presente, una forma de mentalidad, un tipo de mentalidad o una forma de pensamiento que los ha formado y que las acciones de estas personas los ha llevado a provocar determinados cambios o impactos dentro de cada capítulo histórico. Y el Señor lo está invitando a usted y a mí. Definitivamente muchos de ustedes ya tienen un tiempo participando. El Señor quiere llevarnos un poco más allá, eso te lo aseguro. Y unos tal vez tengan poco tiempo, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres parte del propósito por el cual Él vino a la tierra como hombre, Dios hecho hombre. Y definitivamente hay muchos sistemas de pensamiento diferentes o filosofías, como le nombremos, y muchas de ellas son contrarios y algunas veces producen hasta una cierta controversia. Y todo esto se hace por lo que se habla y por lo que se hace, por las palabras y por los hechos. Y estos producen una influencia o un cambio en la sociedad, en el gobierno y en la iglesia. Y nosotros sabemos que al hablar de sociedad, el fundamento de la sociedad es la familia. Ahí comienza a formarse o a forjarse la sociedad. Todo el mundo es hijo de alguien, ¿verdad? Todo el mundo tuvo una mamá, tuvo un papá. Algunos ya somos papás, somos abuelos.
y tenemos una comunicación y ellos tienen otra comunicación, etcétera. Pero se inicia realmente en la familia. La familia es el núcleo o la base de absolutamente cualquier sociedad, y esta sociedad es influenciada también por los sistemas educativos, que ahora están siendo más que educativos, están siendo doctrinales, están adoctrinando a una niñez y a una juventud con la filosofía que el gobierno quiere que ellos tengan para poder lograr los propósitos de ellos, más que los propósitos de los padres, imagínense, ¿sí? Usted y yo podemos tener propósitos para nuestros hijos y cuando llegan al sistema educativo los adoctrinan en un sistema de pensamiento. Algunos padres son más conscientes, otros dicen, bueno, los mandan a la escuela y ya, o van a la universidad y ya. Pero no podemos ser así. Yo recuerdo en una ocasión, creo que lo di en un diálogo, cuando a nuestra hija, que estaba en la preparatoria en México, la dejaron leer ciertos libros, fuimos, los compramos, y mi esposa, que es mucho más cuidadosa que yo, porque el hombre normalmente anda involucrado en los negocios, en proveer para la casa, etcétera, etcétera. La esposa está un poco más y tiene un sentir diferente con los hijos que nosotros, ¿verdad? Por eso somos padre y madre, hombre y mujer, para formar a unos hijos y ser parte de establecer una sociedad y establecer una historia. Entonces mi esposa comenzó a leer estos libros y me enseñó, me dijo, mira, lo que enseñan era pornografía literaria, con premios, uno que otro de ellos. Y cuando llega mi hija le digo, perdóname, tú no los vas a leer. Y ella, pues, imagínese la presión del maestro, la presión de algunos compañeros. Y le dije, tú no los vas a leer. ¿Y qué voy a decir? No. Y claro, su reacción fue, al percibir ese reto, su reacción fue, no. Le dije, mira, puedo reprobar la clase. Si tú la repruebas, la culpa es mía, pero tú vas a ver la respuesta de Dios. Y como a los 10, 15 días, me llegó con la noticia que lo había hecho, ¿verdad? Y el maestro le dijo, no los leas. Terminó con 10 en esa clase. Ese es el favor de Dios y la autoridad que Dios nos ha dado como padres, padre y madre, como padres de nuestros hijos, en un mundo que los quiere influenciar y cambiar el sistema de pensamiento de acuerdo a ellos. Y entonces vemos que el sistema educativo y también la convivencia va provocando en las diferentes esferas y de acuerdo a los dones, a las habilidades, a los gustos, a las preferencias intelectuales que les gusta, el arte, la física, la matemática, las leyes, etcétera. Va creando ciertas élites élites, ¿verdad?, dentro de las esferas sociales, y el gobierno es un resultado de esta sociedad. La iglesia puede o debe ser más bien una catalizadora, un catalizador donde puede funcionar y debe funcionar para traer el orden de Dios en medio de todo este caos. Cuando yo estaba en la plática con Carlet, salió una frase que fue la que ella usó también para continuar y fue algo que yo enfaticé. Ella dijo, mi fe informa mi política, pero mi política no avanza el reino. O sea, mi fe informa mi política, o sea, mi fe informa en lo que yo creo, lo que yo soy, por qué estoy tomando determinadas acciones. Dice, pero la política en sí como política del mundo no avanza el reino de Dios, dándole el sentido de política como política en el mundo. Sí.
Usted puede ver este video en Facebook, puede verlo en nuestra página. Ahora, en esta época o en este capítulo de la historia, se ha vuelto un sistema de pensamiento un tanto mundial o globalista, ¿verdad? La tecnología, los medios sociales, los medios de comunicación, aunque en cada país se manifiesten en forma diferente, hay un sentir o una tendencia. Y estamos viviendo una sociedad política globalizada con una tendencia socialista o totalitaria o populista, como le llamamos en algunos países hispanos, en España inclusive, liberal, como se le llama en Estados Unidos, el comunismo, como se le llama en China y otros países, el marxismo, que es tipo el comunismo. Mucha gente pensó que Hitler era muy diferente al comunismo, y vamos a ver algo más de ahora. Por eso mucha gente siguió a Hitler, pero Hitler se levanta a querer tomar dominio sobre el mundo, y usted conoce la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vemos aquí que realmente este tipo de pensamiento globalista o totalitarista o populista es una élite de gobierno con un sistema de pensamiento que controla o decide o quiere decidir por nosotros, quiere decirle al pueblo cómo vivir, ¿verdad? Imagínense, cómo vivir. Y en alguna forma lo reprime o lo detiene y algunas veces hasta lo castiga, porque es un sistema de pensamiento que quiere encajonar, que quiere parar, que quiere castigar a todo sistema de pensamiento que se oponga al de ellos. A los medios de comunicación, si usted ve lo que ha pasado, ¿verdad? Ahorita está viendo algunos cambios en Twitter, ahora que cambió otra vez de mano y ahí está empezando otra vez un derecho de hablar, ¿verdad? El derecho de expresarse. Pero nosotros vemos cómo pararon inclusive la comunicación de un presidente de la República en Estados Unidos por el poder que tienen esas redes y cómo empezó una manipulación y un manejo de cualquier expresión que se levante en contra, o ahora con la pandemia y con la vacuna, que es independiente la forma de pensamiento que usted tenga. Eso, y creo que Carlet lo mencionó, o sea, ha creado divisiones dentro de la iglesia, que si tiene la vacuna, que si no tiene la vacuna, que si tiene el COVID, que etcétera, etcétera, porque los medios sociales han puesto en contra a la misma iglesia, a los mismos cristianos. Tenemos una verdad central, pero luego tenemos una ideología diferente que tiende a dividirnos. Y no va por ahí. Un pensador y escritor contemporáneo, Arendt, publicó un libro que se llama Orígenes del totalitarismo. Y él escribe en este libro: se piensa que esta mentalidad marxista, por poner un determinado punto medio en la expresión socialista totalitarista, se piensa que el marxismo llegó a la Europa central por medio de las bayonetas soviéticas. Pero realmente después de la Primera Guerra Mundial, fíjese qué interesante, una dramática debilidad en la sociedad civil. O sea, la sociedad, la gente en general, vino una debilidad o vino una apatía, tal vez cansados, tal vez agobiados después de la Primera Guerra Mundial. Y esto inspiró a la juventud intelectual.
inspiró a la juventud intelectual a abrazar el marxismo, porque ellos pensaban que el sistema de pensamiento marxista era la solución para una forma de vida más equilibrada o mejor llevada para la sociedad, los intelectuales. Vemos dos cosas. Juventud, una generación con un potencial que, aunque tuvo una influencia de los padres, por supuesto ellos tienen la libertad de pensar, ¿verdad? Y deben ser pensadores. Pero comienzan a leer las teorías marxistas, las teorías socialistas, y comienzan ellos a intervenir y intelectual, o sea, gente que piensa, gente que analiza. A mí me gusta lo que lo que un amigo, Rodolfo Garza, que hicimos 3 diálogos con él, es alguien que piensa también, me cae muy bien, es una persona que nos reta, tiene la revelación de la palabra, y muchas veces él comenta en su iglesia: por favor, cuando vengan aquí el domingo, no dejen el cerebro en su casa. Como que hay una mentalidad dual en los cristianos, ¿verdad? O sea, Cristo está en la iglesia, Dios está en la iglesia, pero Dios no está en mi trabajo, Dios no está en mi sistema de pensamiento de la escuela, Dios no está en el sistema de pensamiento de mis amigos, de mi sociedad. A Él lo dejo ahí el domingo o tal día, y los demás días absorbo o tengo este sistema de pensamiento. Ahora, esta escritora dice: lo que prepara a las personas para el totalitarismo en un mundo no totalitario es el aislamiento. El aislamiento que produce un quebrantamiento social. Wow, el aislamiento, ¿le suena similar a lo que estamos viviendo? Y separa las diferentes edades. Ahorita vemos grandes diferencias entre generacionales que realmente comenzaron hace ya tiempo, pero que se han acentuado en este tiempo, desde la pandemia, por las clases de trabajo, y vemos que el gobierno totalitarista quiere traer una separación entre los sistemas de trabajo, levantando a quienes controlan con dinero a las personas de menos recursos, y comienzan a eliminar la clase media o tratar de eliminar la clase media para poder tomar mejor control. Y estas élites de gobierno y de la sociedad van tomando diferentes giros. Un estudioso de la política en Harvard también comentó en uno de sus libros: en el año 2000 comenzó un decaimiento de la sociedad civil, hablando de la época actual. Él escribe: en el año 2000 comenzó un decaimiento, una decadencia de la sociedad civil por la comunicación de las redes sociales, que ofrece una conexión mundial, pero ha creado un aislamiento personal. Hoy mi esposa y yo estábamos oyendo, ella estaba oyendo las noticias del clima, porque ella está pendiente cuando se pone medio con viento o medio nublado. El viento, cómo va a estar el clima en Texas, por aquí llegan tornados o tormentas eléctricas, granizos. En un día puede cambiar 3 veces el clima en esta ciudad o en este estado. Y mientras él comentaba lo que venía y las tormentas, lo que estaba pasando en el norte, que en Oklahoma, y que iba por tal dirección, etcétera, se oía de repente el llorido de un bebé. Definitivamente esta persona estaba trabajando en su casa.
sin un contacto personal con otras gentes que laboran en el mismo medio. A mí me ha tocado, yo creo que a usted le ha tocado, ¿verdad?, que hablo a determinada compañía. Me contestan cuando pido hablar con alguien de el general, por ahí soy un ladrido, por ahí de un perro, o también de un bebé o un niño X. Y dice que en el año 2000 comenzó una mayor comunicación por la tecnología, por las redes sociales, pero que han creado un aislamiento personal, o sea, una separación, un aislamiento. Y junto con la pandemia vino a crearlo más fuerte, rápido en todo el mundo, ¿verdad? Y vemos que esto causó o ha causado problemas médicos, un gran aumento de suicidios, de divorcios. Por un lado, ha aumentado la unidad entre muchas personas, ha venido una unidad en la iglesia en cierta forma, pero también ha funcionado hacia los dos lados. Pero vemos que hay problemas médicos y esto produce un control de la industria farmacéutica que tiene un control económico y de poder también con el gobierno, ¿verdad? Con la economía, definitivamente con el dinero. Y se ha creado una pérdida de fe en la credibilidad de la democracia, o sea, del gobierno democrático. Viene una pérdida de fe, viene un desánimo y viene una búsqueda de una solución y la tiende gente a buscar el totalitarismo que ofrece una respuesta al decaimiento o al deterioro de una democracia que no funciona, que se ha debilitado. Y también tiene que ver una sociedad conformista o apática, sin fuerza para oponerse. La propaganda, las noticias, hacen que la gente crea las mentiras. Estaba viendo como un detective, está la tecnología que hay ya que nos pueden hacer pensar cosas que realmente no son, como el presidente Trump llamaba fake news, o sea, noticias de fachada, noticias de mentira. Y estaba viendo cómo un detective pudo solucionar un caso porque había una grabación de un suicidio, alguien que se mató, deja una grabación declarando todos los motivos, el porqué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo vuelve a oír y 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 dice, hay algo raro aquí. Entonces le hace una pregunta a la gente y dice, oye, estas campanas de qué son, ¿no? Pues son de un reloj que suena en tal lugar cada hora y dice, mira, oílo. Y cuando está hablando, suena una campanada. Como en los 5 o 6 segundos suena dos campanadas. Y dijo, transcurrió 1 hora, pero en la grabación son 6 segundos. O sea, esta grabación está trabajada técnicamente. Ya fueron con un experto y dijeron, sí, es una unión de diferentes grabaciones que logró esta persona, muy sabia, hacer un solo contenido usando diferentes mensajes o pláticas por teléfono. A lo mejor provocó esas pláticas por teléfono, qué sé yo, como dirían los argentinos. Estaba oyendo unas estadísticas de George Barna. George Barna es un maestro de la Universidad Cristiana de Arizona, pero además es alguien muy enfocado y muy centrado en formar las estadísticas por medio de entrevistar, de formar preguntas en los diferentes medios, ¿verdad? En los jóvenes, en los científicos, en los políticos, etcétera, en los estudiantes definitivamente. Y él dio unas declaraciones, estas son estadísticas de Estados Unidos. Dice, en Estados Unidos imagínense, solo un 6% de los cristianos tienen un punto de vista bíblico de la situación del mundo. ¡Wow!
el 70% de los pastores no creen que la Biblia es la doctrina absoluta o el sistema de pensamiento absoluto. 70% de los pastores, no solo en lo que creen, sino en cómo se aplica en la vida o a su vida. O sea, mezclan la palabra de Dios con su propia lógica, con sus propias experiencias, pero no consideran la Biblia como la verdad absoluta. La Biblia como una verdad moral absoluta. Hoy estaba leyendo un artículo de un cristiano que está en Israel, ha hecho una labor impresionante en todo el mundo para unir a Israel con los países árabes y a favor del pueblo de Israel. Y le dieron un premio porque es un cristiano que se entrevista y se ha entrevistado con los principales personajes de países árabes, de países musulmanes, con Estados Unidos, de países de América Latina, de Europa, etc. Y él dijo, ustedes no han entendido el poder que existe en una moral real. ¡Wow! Muy interesante. 63% de los pastores no tienen una visión mundial de acuerdo a la Biblia. En las iglesias evangélicas, solo el 51%. Jóvenes. El 12% de los hijos tienen la visión. Y hay una disminución generacional en la niñez con muchas dudas y falta de seguridad sexual. ¡Wow! ¿Por qué? Porque les están enseñando una sexualidad diferente, el tercer género, ¿verdad? Y ya no hay géneros, ya están tratando de quitar la palabra hombre-mujer, ¿verdad? En inglés hay muchas bromas, ¿verdad? Porque es men, y todas las palabras que acaben con hombre, ¿verdad? Lo diluyen porque la sociedad, inclusive este mes se festeja un mes en todo Estados Unidos, y creo que es mundial, de los grupos de lesbianos, de gays, ¿verdad? Sacan su arcoíris y por un mes hacen una continua celebración de su sexo indefinido, de su confusión sexual, y eso se promueve, se enseña. Imagínense el impacto dentro de una juventud, dentro de una niñez. Y también este autor, George Barna, dice que en la iglesia no se enseña con claridad, o en las familias no se enseña con claridad. Y el mundo o la sociedad tienen un concepto, fíjese, esta me golpeó. El mundo o la sociedad tiene un concepto del cristiano como personas buenas, no tanto como con una conexión y una representación de Cristo en esta tierra. Tienen un concepto de personas buenas, pero Cristo no vino a que fuéramos buenos, sino verdaderamente cristianos, radicalmente cristianos. Jesucristo fue radical en lo que habló y en lo que hizo. Inclusive en el libro de los Hechos hablan de lo que enseñó y lo que hizo, ¿verdad? Y los apóstoles, cuando llevaron a los apóstoles presos por hablar el evangelio y hacer milagros, les prohibieron, pero reconocieron que habían estado con Cristo por lo que ellos hablaban y lo que ellos hacían
aun siendo del vulgo, dijeron, ¿verdad? Aun siendo gente que no tiene un título de posgrado, por así decir, aunque Mateo era alguien muy entendido en números, ¿sí? Pero otros eran pescadores, etcétera. Se supone sin la educación universitaria, tal vez son del vulgo, pero hablan y hacen lo que Cristo hizo y les prohibieron que hablaran en su nombre y que hicieran lo que Cristo les enseñó. Cristo no nos habló a ser cristianos buenos. Bueno no hay nadie, lo dice la palabra, solo Dios. Entonces vino a formar de nosotros gente radical que cree, habla y vive la verdad absoluta de lo que Él enseñó. Y Él nos enseñó, y lo puede ver en los evangelios, que cuando iba camino de Emaús, cuando les dijo, ¿qué son todas estas cosas que ustedes hablan? Y les dijeron, ¿qué solo tú, que tú siendo forastero, no sabes lo que pasó? O sea, no reconocieron a Cristo, les había sido cegado el entendimiento. Y Él comenzó a hablarles desde Moisés hasta los profetas. O sea, Cristo comenzó a hablar todo el Antiguo Testamento para ubicarlos hasta que les dijo, yo voy por otro camino. Ya es tarde, pásale aquí a comer con nosotros. Y cuando partieron el pan, les fue revelado Cristo. Cristo desapareció delante de ellos y dijeron, oye, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba toda la palabra de Dios? Les habló desde Moisés, les habló desde el Pentateuco, desde los 5 primeros libros hasta los profetas. Interesante. Y dejó las enseñanzas. Solo un 15% de los cristianos creen que la Biblia involucra todos los aspectos de la vida. Ya un 15% nos da bastantes posibilidades. Ahora, esto es en Estados Unidos, cada país tiene diferentes porcentajes, pero nos habla de una realidad que la podemos cambiar los números, pero nos habla de una realidad mundial. Una realidad, pero hay otra realidad en la que tú y yo hemos sido invitados a vivir, porque tú y yo vivimos en dos realidades. Vivimos en este mundo práctico y vivimos el reino de Dios, que es invisible. Por eso nos dice, para que ustedes tengan fe en lo que no se ve, para que en lo que no se ve, pero que está escrito, ustedes toman las realidades en las cosas prácticas de este mundo. O sea que lo que la palabra dice, sea su forma de pensamiento, sea lo que ustedes hablan y es lo que ustedes hacen en las situaciones prácticas en todos los aspectos de la vida. En Lucas 24, en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que les hablé. ¿Qué? Las palabras que les hablé. Estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Y usted y yo sabemos que cuando Él resucitó durante 40 días, les habló del reino de Dios, del reino de su Padre y de Él, ¿verdad? Del Espíritu Santo, definitivamente.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de todas estas cosas. Y aquí yo les voy a enviar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y nosotros sabemos que, me gusta, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Interesante. Jesús los bendice, les habla del reino 40 días y se separó de ellos. A mí me encanta imaginarme esta escena. Imagínense, primero caminan con él, ¿verdad? Lo ven hablar, ellos mismos echan fuera demonios porque él los envió con el respaldo del Espíritu Santo. Cuando es crucificado, cree que ya se acabó todo y nada, que las mujeres corren al sepulcro y unos ángeles les revelan y una de ellas, María, ¿verdad?, baja y ve a Cristo, Rabí, maestro, y él la manda y ve y dile a mis hermanos, me encanta cómo le dijo Jesús. Y va corriendo, y entonces que en la resurrección, después conocemos la historia, como estaban pescando y Jesús comenzó a hacer un pez en la orilla y Pedro le dijo, ¡wow!, a nadar, y durante 40 días estuvo con ellos, con un cuerpo glorificado. Usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. O sea, después de que dejemos este cuerpo, que cómo batallamos con él, esta carne, ¿verdad?, este aguayón, como le digo yo, con huesos, ¿verdad?, vamos a tener un cuerpo de gloria como el de él. Imagínense, 40 días come con ellos, convive con ellos, aparece dentro del cuarto, ¿verdad? Se separa, ve, y cuando ellos están hablando y les dando las últimas instrucciones, y les dice, recibirán poder desde lo alto, pero no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre de ustedes. Y de repente, quiero que se imagine que está hablando con ellos y aquí no se desaparece. Aquí lo comienzan a ver subir. Impresionante, impresionante. Y Jesús nos dejó en la Biblia muchas promesas. Y usted lo puede ver. Bueno, yo las tengo en mi segundo libro de Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Y dice, ninguna de las buenas promesas del Señor, nuestro Dios, ha dejado de cumplirse. O sea, Jesús les dijo, como yo les platiqué, como yo les comenté desde Moisés, y pasando por los profetas y los salmos, se tenían que cumplir, y así era necesario que sucediera. Y las promesas de Jesús, las promesas de Dios son sí y amén. Y las promesas, hay muchísimas en la Biblia, unas generales, otras que Dios se las va a revelar a usted personal. Cuando el Espíritu Santo le revele algo personal, agárrese de ellas, porque es la realidad de Dios afirmándose en su hombre interior, en su mujer interior, para vivir, o sea, para hacer lo que el Espíritu le está revelando por medio de la palabra. O sea, las palabras para hablar y hacer. Las palabras y los hechos. Inclusive el libro de los Hechos son las acciones de los apóstoles y luego de Pablo, ¿verdad? Y de Lucas, etcétera, basado en las enseñanzas de Jesucristo. Salmo 147:3, le voy a leer algunos de ellos.
Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si usted está pasando por un momento difícil en su corazón, si tiene problemas emocionales, de fricción, etcétera, de familia, dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Me encanta, Dios restaura lo que pasó. Si usted se ha equivocado en algo, dígame, si no, todos nos hemos equivocado. Y dice, Dios lo restaura. Eclesiastés 3:5. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él lo habló, y si Él lo habló, es verdad. Y si usted lo recibe en su espíritu y el Espíritu Santo se lo revela, agárrese de ahí, declárelo, vívalo, declárelo, vívalo, declárelo, vívalo, porque se va a ejecutar en un momento de su vida, de su tiempo. Salmo 22:24. Pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda. Me encanta. Dios jamás, el Padre jamás nos va a dar la espalda. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, absolutamente nada. Y del amor eterno con que el Espíritu Santo nos ha amado. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Los ha escuchado. Si usted piensa que no le ha contestado, sígalo hablando, como la viuda, ¿verdad? Que iba con el juez, y iba con el juez, y iba con el juez, y iba con el juez. Digo, ¿cuántos más yo le voy a hacer? ¿Va? El que toca se le abre, el que pide se le da. Y si Jesús lo dice, Jesús lo hace. Ezequiel 11:19-20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Me encanta esto, con esto vamos a leer lo último. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Es que yo ya no creo, yo ya no creo en el amor, ya fui traicionado, ya no creo en esto. Ya no creo, a lo mejor ha creído en lo equivocado, pero Él dice que va a cambiar ese corazón que se ha endurecido por las traiciones, por lo que usted ha creído, pero que no es así, o que ha creído y que no ha resultado, etc. Y su corazón se ha endurecido. Dice que lo va a quitar de en medio y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea yo a ellos por Dios. Lo que Dios está trabajando en mí es mi corazón para transformarlo en el corazón como el de Él, para poder caminar con Él. Eclesiastés 3:3. Tiempo de sanar. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Sana a los quebrantados de corazón. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne para andar en lo que Él nos pide. ¡Wow! La paz que sobrepasa todo entendimiento, todo lo aquello que es ilógico, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a permitir que nuestros pensamientos en Cristo Jesús permanezcan en medio de las dificultades, brindándome primero su paz para que los pensamientos de Él permanezcan. Josué 23:14. Por mi parte, yo estoy a punto de irme por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Me encanta, porque Josué fue alguien que caminó a un lado de Moisés, había vivido en el desierto, entró a la tierra prometida como Dios se los prometió,
Después tomó los reinos y vio que las promesas de Dios se habían cumplido, o sea, al pie de la letra. Todas se han hecho, y me encanta, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Me encanta. Todas se han hecho realidad. ¡Wow! Hay una promesa que el Señor nos dejó. En Hechos capítulo 2, versículo del 16 al 21, ¿se acuerdan que leímos como Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, sean investidos de poder, sean llenos, sean investidos por dentro, por fuera, del poder del Espíritu Santo, un poder de Dios que va más allá de lo lógico y de lo natural, que el mundo ve, que el mundo piensa, que el mundo trata de decirle que los pensamientos y lo que ellos hablan, esa es la verdad, eso es lo que va a ayudar al mundo, el gobierno, los gobernantes van a... No es cierto. A mí me gusta cuando la ascensión de Cristo, porque en pocas palabras, Jesucristo como que desde el cielo les tira la pelota. Luego yo me voy. Ahora ustedes van a vivir y a enseñar lo que yo les enseñé. Pero van a ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos da los dones espirituales. Es el que nos da el don de discernimiento. Es el que nos ayuda a caminar de acuerdo a Dios. Sin el Espíritu Santo, sumamente, tal vez imposible, no quisiera usar esa palabra, vivir la vida de Dios en esta tierra. Necesitamos el Espíritu Santo. Por eso les dijo, no se muevan de ahí. Y vemos que en el aposento alto eran como 120 personas. Entre ellos estaba María. María, la mamá de Jesús, tuvo que ser llena del Espíritu Santo. Tuvo que ser bautizada en el Espíritu. Y en el libro de los Hechos, que nos relata el comienzo en que los discípulos comenzaron a hacer las cosas que Cristo les pidió. La iglesia, usted y yo, todos los que creemos en Él, somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Si no es por nosotros, ¿quién? ¿Quién va a traer a esta tierra una respuesta, un cambio, una transformación? No lo va a hacer el gobierno, no lo van a hacer las universidades, no lo van a hacer las gentes millonarias. Lo vamos a hacer usted y yo, en unidad del Espíritu, a través de las diferentes habilidades, dones, la revelación personal, la forma en que Dios nos permite comunicarnos unos con otros. No hay problema en pertenecer a diferentes grupos en el cual estudiamos la palabra de Dios, tenemos la revelación de la palabra, pero comenzamos a vivirla. El Espíritu Santo nos ayuda, nos la afirma para creerla, hablarla y enseñarla. ¿Se acuerda usted que vimos en Esdras, como estando la buena mano de Dios sobre de Esdras, cuando salió del cautiverio de Babilonia? Un rey pagano lo apoya con todo el dinero y el oro a restablecer el templo de los judíos de Israel en Jerusalén. Dice, estando la buena mano de Dios sobre él, porque había decidido inquirir en la palabra, cumplirla y enseñarla. Es lo mismo, la palabra de Dios es impresionante. Y usted y yo sabemos que en el libro de los Hechos, cuando están en el aposento alto, viene un viento recio, ¿verdad? Y comienzan ellos a hablar en otras lenguas, medas, persas, de muchas naciones. Y los
oían hablar en su propia lengua. Espérame, pero si este es judío, ¿cómo es que habla en persa? ¿Cómo habla en meda? ¿Cómo habla el etíope? ¿Cómo habla? ¿Sí? Y dice que eran como 3,000, es el libro de los Hechos. Y se les aparecieron unas lenguas de fuego. O sea, la gente veía sobre de ellos una llama sobre de ellos y estaban hablando en otras lenguas. No solamente en otros idiomas, sino también en lenguas angelicales. Y dicen, unos dicen, están borrachos, ¿verdad? O sea, lo que estaban haciendo parecía una borrachera. Imagínense el escándalo. 120, cada uno, hablando en diferente lengua, a los 3,000 personas. No, estos ya se les pasaron las copas. Ahora sí, dijo, no. Digo, si apenas estamos en la hora novena, o sea, estamos en la mañana. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que un profeta habló 600 años antes, se estaba cumpliendo en ese momento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hombres y mujeres, jóvenes, hijos de diferentes edades. Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, o sea, tendrán pensamientos de Dios, verán cosas de Dios realizarse. Eso ya es toda una enseñanza también. Y vuestros ancianos soñarán sueños. No se incluye, ¿verdad? No que fuera nadie, niños, padres, hijos, todo. ¿Ven ustedes una mezcla generacional en el avivamiento o en el despertar del libro de los Hechos? Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, hablaremos la palabra de Dios. Usted tiene la autoridad y tiene el respaldo del Espíritu Santo para hablar lo que Dios le revela, para declararlo lo que Dios le revela de su palabra. En esta parte no se requiere nada más a profetizar lo que va a pasar en el año 2025, es hablar la palabra. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca el nombre de Jesucristo, usted es un hombre o una mujer joven que tiene la vida eterna y que el Espíritu Santo lo quiere bautizar para que viva la realidad de Él en esta realidad temporal y esta realidad temporal del sistema del mundo, del sistema político, del sistema educativo que se opone al reino de Dios. Usted y yo podamos con sabiduría, pidiéndole a Dios sabiduría, dice que pidamos por sabiduría para entender cómo hablar y vivir lo que Dios me está diciendo, lo que Dios le está diciendo a usted. Pero me encanta cómo Joel dice, todo lo que él prometió, todas las promesas se hicieron realidad al pie de la letra, sin faltar una de ellas. Este es Joel. Isaías trae muchas promesas. El profeta, Dios habiendo hablado en muchas formas a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado con Jesús. Avala a los profetas del Antiguo Testamento y ahora ha hablado por Jesús. Une como una realidad de Dios, ubicando en cada tiempo, en cada momento. Isaías 43:19 dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, en el aislamiento. En el aislamiento, ríos en la soledad. Usted no está solo, usted no está sola. Usted tiene a Dios con usted y Él jamás le dará la espalda. Nada de lo que ha vivido, de lo que esté viviendo, lo puede separar del amor de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el que invocare el nombre de Jesús como Dios hecho hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados, Él nos regala la vida eterna y nos da el derecho, la capacidad, el derecho legal de Dios para clamar al Espíritu Santo que venga a nosotros, nos ayude y aún en medio de la soledad, aún en medio del aislamiento, el Espíritu Santo lo va a llenar y usted se va a dar cuenta que lo va a sacar del aislamiento, lo va a sacar de la soledad, lo va a sacar del temor, lo va a sacar de lo que usted tenga. Dice, abriré camino en el desierto. O sea, no se ha estado en el desierto, no hay carretera. Dice, aún en el desierto yo voy a hacer un camino para que usted transite por ahí. Pronto saldrá a la luz algo nuevo. Cuando usted y yo recibimos la revelación de Dios, le aseguro que algo nuevo va a pasar, algo nuevo va a suceder, algo nuevo va a vivir. Y no me refiero a una vida totalmente cambiada, transformada de país, sino que en el momento que usted recibe una revelación, la comienza a creer, y usted entiende cuando el Espíritu Santo lo lleva a vivirlo o a declararlo, ahí ya hubo algo nuevo. ¿No la verás? Le aseguro que usted va a ver cosas nuevas en su vida produciéndose en cosas pequeñas, en cosas de gobierno, en cosas de sociedad. Charlie me hablaba de un problema que él tuvo, quien me ayuda en algo que ha emprendido, y hubo conflictos entre un grupo, ¿verdad? Y él me dijo, oramos, él oró, él creyó, y cuando me platicó cómo le había ido, Dios resolvió todo en una forma increíble, hizo algo nuevo. No desbarató, no hizo algo nuevo de en medio de lo que ya estaban haciendo. Y está abriéndole un camino en donde parece que no hay camino. Wow. Eso es para ti, Charlie. Lo declaro en el nombre de Jesús y le declaro en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes que al hablar y al actuar lo que Dios me dice, vamos a ver cosas nuevas en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias. Gracias, porque tú no eres un Dios que nos da la espalda. Eres un Dios que siempre tiene su mirada frente a nosotros. Nosotros te podemos dar la espalda, pero tú sigues viéndonos y buscas la forma de voltear hacia ti, verte, tener una relación. Si usted ha estado, le ha dado la espalda, Él está buscándolo, a lo mejor está yéndose para el otro lado para tener un encuentro personal y dijo que va a restaurar todas las cosas pasadas. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que usted ha hecho equivocado, todo lo que yo he hecho equivocado, Él lo va a restaurar, porque Él lo ha prometido y no ha dejado de cumplirse ninguna de sus promesas. Y yo declaro que las promesas que el Dios le ha revelado y le va a seguir revelando sean una realidad
de lo que no se ve para que usted pueda ver la realidad en lo que se ve. Es de acuerdo a Dios, de acuerdo a su verdad absoluta, de acuerdo a la capacidad de Dios por encima de la capacidad suya y mía. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.